Bien, buenas noches a todos otra vez. El día de hoy tenemos dos temas complementarios al módulo de gerencia, ¿no? Estos temas son trabajo en equipo y liderazgo. En realidad es indiferente cómo empiecen, es más, yo en un esquema hubiese preferido que se empiece con estos temas, ¿no? Porque lo demás es resultado un poco, es decir, por ejemplo, la planeación estratégica es un proceso que tiene que ser convocante, como habíamos dicho, y tiene que ser impulsado por un líder. Entonces, explorar las condiciones de liderazgo, primero, son esenciales. Lo segundo es la habilidad de trabajar en equipo. Como habíamos dicho ayer, por ejemplo, tanto para hacer el plan operativo, cuanto para hacer, más importante aún, el plan estratégico, que está dirigido a un horizonte mayor, es esencial que la gente participe. Pero eso significa contraponer voluntades que pueden ser, digamos, naturalmente distintas, ¿no? Cada cual tiene su propio interés. Armar una visión compartida es un ejemplo de trabajo en equipo, justamente. Y eso es un poco una destreza que tiene que ser también manejada por el líder, ¿no? El líder tiene que saber trabajar en equipo y tiene que saber construir las condiciones para que la gente trabaje en equipo. Cuando ayer hablábamos de facilidades, ¿se acuerdan ustedes? Gerenciar es lograr resultados, y estos resultados se logran con el concurso de otros a quienes se les tiene que dar las facilidades y las condiciones para poder lograr esos resultados. Justamente parte de dar las facilidades no solamente incluye dotación de recursos materiales, una infraestructura adecuada, sino tanto más aún importante, dotarlo de valores, dotar ese equipo de valores, dotarlos de una visión compartida, ¿no? Dotarlos de aspectos que los motiven a ir en la dirección que el líder considera que es la más adecuada, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones dentro de la gerencia que exploran estos conceptos, y particularmente sobre trabajo en equipo, como parte de lo que se denomina en términos concretos en gerencia comportamiento organizacional, que es un poco la dimensión psicológica, ¿no?, del trabajo en una organización, tanto como liderazgo, que es el otro aspecto, pero sobre el cual hay toneladas de bibliografía, literalmente, explorando el tema, ¿no? Son temas bien complejos, pero un poco vamos a explorarlos ahora de una manera que nos permita sacar algunas lecciones, ¿no? Entonces, esta sesión empieza con como ustedes ven, una lámina translúcida que trasluce una configuración de vuelo de las aves migratorias, ¿no? Las aves migratorias tienen un comportamiento de vuelo que adopta en el cielo más o menos esa forma. Y como ustedes ven, hay una especie de recta, pero en realidad tienden a formar ángulos. Y este es un comportamiento que ha sido estudiado por los etólogos. Los etólogos son los que analizan el comportamiento animal. Bien, esto es lo que ¿no? ¿Por qué las aves migratorias? Los etólogos se preguntaban, ¿por qué las aves migratorias cuando vuelan siempre adoptan una conformación en V, ¿no?, en una V invertida? Y explorando eso, esta pequeña presentación nos va a ayudar a dar algunas lecturas de lo que podría ser el comportamiento animal aplicado, digamos, al comportamiento de una organización en lo que corresponde a trabajo en equipo. Dice lo siguiente, ¿no? Cuando los gansos migran, el vuelo que realizan no es un vuelo como está acá, digamos, algo desordenado, sino adoptando una configuración en V. Esta configuración la pueden ver ustedes en numerosas fotografías y no es casual. Las aves migratorias, cuando llegan a esta conformación, lo hacen porque con esto logran casi duplicar su eficacia de alcance de vuelo. Es decir, adoptando esta configuración se cansan menos, ¿no?, y pueden volar hasta un 70% más de la distancia que podrían hacer si es que volaran en forma individual o desordenada. Y esto ha sido analizando comportamientos comparados de aves que no adoptan esta configuración, ¿no?, que se mueven de otra manera. Entonces la eficacia de vuelo aumenta aproximadamente un 70%, el alcance de vuelo, respecto a que si volasen de una forma individual, ¿no? La pregunta es, ¿qué lección podemos sacar de esto? Dentro de lo que sería una organización, obviamente el dirigirse en un mismo sentido, ¿no es cierto?, y además trabajar en forma cooperativa va a incrementar nuestros resultados, va a potenciar, se dice, va a sinergizar, ¿no?, el esfuerzo individual
potenciando, es decir, en vez de sumarlo, simplemente multiplicarlo. Bien, entonces esa es la primera lección, que es, si compartimos la misma dirección y el sentido de grupo, vamos a llegar más fácilmente y en forma más rápida al destino que nosotros queremos, que puede ser en términos de lo que hemos estado viendo, la visión, porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores. Y esto es un fundamento central del trabajo en equipo, ¿no? Tener una visión común, digamos, de dirección única. Y justamente el planeamiento estratégico lo que hace es alinear las diferentes opciones hacia un mismo sentido. Pero las aves migratorias hacen algo más. Cuando uno de los gansos, o una de las, bueno, puede ser un ganso, es un tipo de ave migratoria, ¿no? Sale de la formación, inmediatamente va a sentir, ¿no es cierto? Va a sentir el peso de estar solo. Y efectivamente, al sentir la resistencia del aire y la dificultad de volar de esta manera, va a retornar a la formación, es decir, se va a dar cuenta, va a sentir, digamos, la desventaja que implica moverse solo. Es decir, va a poder percibir claramente que el no trabajar cooperativamente con sus compañeros y recibir de ellos el apoyo indirecto que significa pues diluir la presión del aire, ¿no? A través de una conformación de esta manera, entonces va a retornar para aprovechar el poder de elevación de los que están delante. Segunda lección. Cuando nosotros intentamos salirnos de una rutina de trabajo cooperativo, vamos a sentir el peso efectivamente de trabajar sin el apoyo de otros, que tiene varias dimensiones o varias perspectivas, digamos, para entender este apoyo, ¿no? El apoyo no solamente es material, sino a veces el apoyo también es emocional, el apoyo puede ser financiero, el apoyo puede ser de tantas otras maneras. La segunda lección que podemos aprender para el trabajo en equipo es que si permanecemos en sintonía y unidos junto con aquellos, ¿no?, que se dirigen en nuestra misma dirección, ciertamente el esfuerzo va a ser menor, porque vamos a poder compartir el esfuerzo, ¿no?, con los otros que integran el equipo. De esta forma va a ser más sencillo y placentero alcanzar las metas y al mismo tiempo desarrolla la capacidad de nosotros para ofrecer ayuda a los otros integrantes del equipo. Es una segunda lección de la naturaleza, digamos, para lo que sería trabajo en equipo. Un tercer aspecto es qué pasa cuando el ave líder, que generalmente es lo que le llaman el macho alfa, el que está delante, ¿no? Obviamente el que está delante en la práctica es como que estuviera solo, por lo tanto es el más fuerte, por algo es el líder, por algo lo ponen adelante, ¿no? Porque tiene la capacidad de conducir, generalmente es el más grande, generalmente es el que tiene mayor fuerza física que el resto. Las menores, las más jóvenes se ponen detrás y poco a poco van adquiriendo un comportamiento. Y esto se ha hecho poniéndoles estos aparatitos, ¿no? Y analizándolo con GPS, el movimiento de estas aves y cómo van comportándose dentro de los alineamientos en B. Pero cuando el ave líder se cansa, porque se puede cansar ciertamente porque es la que lleva la mayor carga, digamos, del esfuerzo del colectivo, entonces esta ave se traslada al final de la formación, que es donde se ubican las aves que tienen menor presión, digamos, ¿no? Es decir, las que más se benefician son aquellas que se están atrás, ¿no? Y otra cambia de posición, ¿no es cierto?, y asume la delantera. Como ustedes se darán cuenta, en esta configuración natural, la que va adelante y las que van detrás, en ese orden, digamos, es que tienen el nivel de fuerza, ¿no? Y las más pequeñas, las más jóvenes, son las que van al final. Entonces, cuando el ave líder se cansa, el ave toma la posición final y una de las que están en la segunda posición pasa adelante. ¿Qué lección nos enseña esto? Que es importante compartir el liderazgo. El liderazgo no significa que el líder siempre esté delante y asumiendo todas las responsabilidades. En algún momento ese líder debe delegar, ¿no es cierto?, la función de liderar al equipo, al team, poniéndose en una posición de descanso y dejando que otros también desarrollen sus cualidades, ¿no? Pero para compartir el liderazgo tiene que haber pues una actitud de autorrespeto, ¿no?, y que los trabajos y problemas difíciles deben ser compartidos, ¿no? Un trabajo como de gran presión para el ave alfa, es compartida, como ustedes se darán cuenta, por los otros, ¿no? Y una cosa más importante, este aprestamiento que tienen entre ellas les permite desarrollar capacidades
porque en algún momento el ave alfa dejará de serlo y alguna de las otras que han sido entrenadas en liderazgo pasarán a ocupar la posición anterior, ¿no? Y este es como un ciclo que se repite en todas estas aves que se van trasladando. Ustedes saben que se trasladan de continentes, ¿ah? De continentes a continentes, buscando mejores condiciones de vida, porque los tiempos, las temporadas en algunos momentos no les permiten, por ejemplo, alimentarse en unas zonas, bueno, van a otras, pero que pueden estar ubicadas a una gran distancia, ¿no? Y si no valoran de esta manera no podrían lograrlo. Bien, hay otro elemento más, que los gansos al formar de esta manera suelen emitir ruidos, ¿no? Graznidos. Y estos graznidos actúan como señales de aliento para los que están delante, ¿no? Es decir, hacen bulla, pero no es una bulla anodina, ¿no? Sino que tiene una orientación, es dar aliento a las aves que están adelante, para que de esta manera mantengan la velocidad de la conformación, digamos, de aves que están volando. Esto nos hace, digamos, recordar que es muy importante dar aliento. Es lo que podríamos llamar el apoyo emocional dentro de un equipo, ¿no? Que todos sepamos reconocerle al que está aportando algo, el aporte que ha hecho, y eso va digamos, a afirmar la confianza, ¿no? Y estrechar los lazos de amistad al interior del equipo, que es un elemento esencial. Los grupos de trabajo en las instituciones suelen tener conflictos entre ellos, ¿no? Conflictos de tipo emocional, y no suelen trabajar cooperativamente, sino que actúan en forma de grupos, ¿no? Que a veces entre ellos se ponen zancadillas. Entonces es muy importante lograr que en determinadas condiciones el trabajo en equipo sea un objetivo claro de la gestión de un establecimiento. Y para eso es muy importante saber, digamos, reconocer el esfuerzo de aquellos quienes destaquen más. De esa forma se motiva y se da fuerzas a que todos los demás se vean estimulados a obtener los mismos logros. Entonces es una cuarta lección de la naturaleza. Pero hay algo más interesante todavía. Pues suele ocurrir que alguno de los gansos se enferme, ¿no? O se sienta desvalido en determinado momento, y acá surge un ejemplo de lo que nosotros podríamos llamar en términos humanos solidaridad entre las aves. Porque obviamente la situación de indefensión que tiene este ganso hace que se retraiga de la posición del colectivo, ¿no? Y que se someta a una condición curiosamente o paradójicamente peor, es decir, y estando enfermo, además tiene que soportar el esfuerzo de volar de esa manera solo. Entonces lo que ocurre es que no lo dejan solo, ¿no? Parte de las aves de la conformación grande van a ponerse a su costado para ayudarlo, ¿no? Para acompañarlo, en tanto se recupere esa ave o en tanto perezca, digamos, ¿no? O sea, no lo dejan morir solo, lo acompañan. Y si finalmente se restablece, porque, digamos, estas se empiezan a soportar delante del vuelo, entonces simplemente lo que hacen es retornar, si es que es posible, a la misma conformación, o buscan cualquier otra conformación y se incluyen dentro de ella. Entonces es muy interesante, digamos, cómo estas aves, que no podríamos decir tienen una inteligencia, digamos, dentro de los parámetros que se establecen para la inteligencia humana, pueden, digamos, intuitivamente, ¿no? Producto de su digamos, genética, mantener, digamos, una especie de costumbre animal, ¿no? Reiterativa, y que les es ventajosa para mantener su sobrevivencia como digamos, especie. Bien, entonces se integran a otra formación o regresan a la bandada. Entonces hemos explorado que debemos estar en esta quinta lección unidos uno al lado del otro, pese a las diferencias, sobre todo en los momentos difíciles, que siempre los hay, ¿no? Que es donde más se necesita el apoyo y la cohesión de un grupo determinado. Bien, entonces esa es un poco la reflexión final, ¿no? Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, ¿no? Acompañándonos y dándonos aliento permanentemente, si pese a las diferencias que son naturales entre nosotros, podemos conformar un equipo humano para afrontar todo tipo de situaciones, fundamentalmente las adversas y las más dificultosas en términos de esfuerzo, si entendemos el verdadero valor de la amistad y de la solidaridad, y si somos conscientes del sentimiento de compartir, ¿no? En general la vida,
en general la vida será más fácil, ¿no? Y el desarrollo de nuestro esfuerzo, por ejemplo, en el campo laboral, será más placentero. Este es un ejemplo, digamos, maravilloso de cómo la naturaleza nos enseña algo que es fundamental en la gerencia actual, ¿no? En la gerencia actual no se puede actuar individualmente, y el trabajo justamente de los profesionales de la salud nunca es un trabajo individual, siempre es un trabajo cooperativo. Requiere auténticamente que todos los miembros trabajen en una misma dirección, cooperando y no generándose dificultad entre ellos, para poder lograr el objetivo de atender adecuadamente a la población. Entonces, con esta introducción motivacional, podemos hacer algunas preguntas sobre lo que representa el trabajo en equipo, ¿no? Primero, ¿qué cosa es el trabajo en equipo? ¿Qué es, no? Es que la gente se junte simplemente, ¿no? Y trabaje en una determinada agenda colectiva. La segunda pregunta importante es si es siempre necesario trabajo en equipo. Porque hay un tema importante que recordar acá: el trabajo en equipo cuesta, es bien costoso. No es fácil trabajar, a veces uno prefiere trabajar individualmente. Trabajar en equipo significa asumir ciertas responsabilidades, ser puntual, ¿no? Respetar a los otros, cumplir adecuadamente con el compromiso que se hace, en el momento oportuno, en el plazo fijado. Entonces, es demandante el trabajo en equipo. Ciertamente se pueden obtener mejores resultados, pero tiene un costo importante. Por lo tanto, es una reflexión interesante si siempre es necesario trabajo en equipo o a veces es mejor trabajar individualmente. Vale la pena hacerse esa pregunta. Después, ¿cómo se forma o introduce un equipo? Un equipo, ustedes aprenderán en esta sesión, no es igual que un grupo. Un equipo es una cosa diferente. ¿Cuáles son los roles al interior? ¿Qué características debe tener el trabajo en equipo? ¿Cuál es el manejo de un equipo? ¿Cómo se maneja un equipo, ¿no? Entonces hay varias preguntas. Pretendemos absorber algunas en esta sesión. La pregunta, por ejemplo, puede ser: estamos viendo acá una fotografía también de un vuelo de aves, en este caso son otras aves, pero miren que tienen esa curiosa forma de vuelo en V, y ya sabemos por qué es que vuelan de esta manera, ¿no? Esto es trabajo en equipo, y la pregunta es si esto es lo mismo que esto, o sea, un comportamiento agregado en el cual una serie de animales se mueven, digamos, conjuntamente, ¿no? No necesariamente equipo es igual que grupo. Vamos a utilizar una analogía que es un poco injusta con los pingüinos, pero diríamos que este trabajo en equipo, mientras que este comportamiento agregado es lo que podríamos llamar un grupo de trabajo, ¿no? Entonces decíamos hace un momento, una cosa es equipo y otra cosa es grupo. Los rasgos y las características de trabajo en equipo son diferentes que el grupo de trabajo. Generalmente cuando hacemos una monografía, un trabajo colectivo, hacemos un grupo de trabajo, ¿no? No necesariamente el comportamiento es en equipo. Vamos a ver por qué. Primero, cuando trabajamos en equipo, ¿el resultado será la suma de contribuciones individuales? Acabamos de decir que el trabajo en equipo es más que la suma, ¿no es cierto? Es como la multiplicación de los esfuerzos individuales, porque justamente trabajar no solamente aportando, sino en la misma dirección, lo que va a hacer es multiplicar o hacer más veloz la obtención del resultado. Entonces, el resultado es la suma de las contribuciones individuales. Este trabajo en equipo no parece serlo, ¿no? No hay un gran reto o meta común. Cuando no hay un gran reto o meta, entonces obviamente la organización de las personas no está dirigida a obtener algo común, y por lo tanto, al carecer de una meta común, no es necesario formar un equipo, ¿no es cierto? Entonces, cuando no existe un reto o meta común, entonces no hay necesidad ni fundamenta la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Si se comparte solamente información y experiencias, si se toman decisiones, bueno, en cualquier grupo pasa todo esto, ¿ah? En cualquier grupo que se junta, ¿no? Cada persona se hace responsable de lo que le corresponde y nada más y estrictamente de eso. Esto no es trabajo en equipo, sino este es un grupo de trabajo, ¿no? La respuesta es: esto de acá, trabajo en equipo, es que no. Estas son características del comportamiento de un grupo de trabajo. Entonces,
debemos siempre hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Estamos trabajando de qué manera? ¿Como equipo o como grupo? Para poder distinguir entre uno y otro, algunas cosas nos pueden ayudar, ¿no? Vamos a definir lo que es un equipo, ¿no? Que es el motivo de la sesión, trabajo en equipo. Para empezar, un equipo es un número pequeño de personas. Esa es una primera cualidad. ¿Qué significa pequeño? Eso es relativo. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, ¿no? El trabajo en equipo, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, requerirá pues menos o más elementos. Pero generalmente un equipo es, digamos, hasta 15, ¿no? Cuando es una obra de envergadura, vamos a poner un proyecto, una edificación compleja, entonces seguramente que hay que trabajar con varios equipos, ¿no? Pero más o menos el tamaño ideal de un equipo es entre 3 y 15 personas, según lo que dicen digamos, las conclusiones, ¿no?, de los que manejan equipos de trabajo. Entonces, un número pequeño de personas que están comprometidas con una causa común, ese es un elemento central. Tiene que haber un reto, ¿no?, o un objetivo o un desafío común. Entonces, estas personas están comprometidas con una causa común. Tienen metas muy definidas y una forma de trabajar y actuar por la cual se sienten mutuamente responsables. Entonces, no solamente son responsables de su coto individual de trabajo o de su responsabilidad, digamos, individual, sino que son responsables del desempeño global del equipo, lo cual significa que están en disposición de ver si en algún otro integrante hay problemas, ¿no?, y estar disponibles para apoyarlos, y también de la misma manera a recibir apoyo de otros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un elemento que permite justamente la sinergia, ¿no? Es que a uno no le dejan haciendo estrictamente su responsabilidad, sino que eventualmente recibe apoyo de otros y al mismo tiempo está en la disposición de dar apoyo a los otros integrantes, ¿no? Esto podría ser una buena definición inicial, ¿no? Hay algunas cosas que afinan más las características de un equipo, pero esta es una buena definición, ¿no? Primero, que es un conjunto pequeño que tiene muy claramente definido un objetivo, ¿no es cierto? Tiene metas claras, están comprometidos con eso y se sienten mutuamente responsables del desempeño del equipo. Bien, acá tenemos una gráfica, digamos, ilustrativa, ¿no?, de una revista que se llama Harvard Business Review, que analiza justamente el desempeño de equipos dentro de las múltiples esferas que ven en lo que es management. Pero en esta publicación, de la cual se sacó este dibujito, ¿no?, habían hecho la comparación de los logros que obtenían los agrupamientos de personas que trabajaban en la obtención de algún resultado, ¿no?, y comparando el desempeño con los comportamientos que iban adquiriendo en función de lo que es equipo o grupo, llegaron a esta conclusión, ¿no? Si esto es el impacto de desempeño, ¿no?, estos, digamos, vendrían a ser los logros, y esta es la efectividad del equipo, por un lado, se obtiene lo siguiente, que los más altos niveles de impacto, ¿no?, los más altos niveles de impacto se obtienen con los equipos que se denominan equipos líderes, ¿no? Es decir, equipos que llegan a trabajar en forma realmente sinérgica y cooperativa internamente para poder obtener los resultados. Como ustedes se darán cuenta, es notablemente distinto la performance de un equipo líder que el de un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, también analizaron colectivos que trabajaban sin una meta bien identificada, que cada uno era responsable y eficiente solamente en su área de actividad, ¿no? Y compararon que el desempeño alcanzado es, digamos, casi la mitad o la tercera parte de la que tiene un equipo líder, lo cual ya de por sí, gráficamente, les refuerza la idea de que un equipo es superior a un grupo, ¿no? Un equipo líder es muy superior a un grupo de trabajo. Todos los equipos son superiores a un grupo de trabajo. Pero hay otra cosa que podríamos ver acá, lo que se denomina equipo potencial, ¿no? Un equipo potencial es en realidad un grupo que cree que es equipo. Es decir, si ese grupo que trabaja, ¿no?, en forma independiente, sin sinergizar sus esfuerzos, entendiera la importancia de tener una misma dirección y de trabajar cooperativamente, es decir, que cada uno se haga responsable un poco más allá de lo que es su propia responsabilidad, ¿no?, esté atento a lo que hace el otro, ¿no?,
Entonces es algo así como que están en ustedes, digamos, se distribuyen para hacer una monografía, un tema determinado, y bueno, cada uno tiene que aportar 3 bibliografías. Y eso suele pasar, en la vida cotidiana a nosotros nos pasa siempre, ¿no? Alguien falla, alguien no lo hace. Pero no tenemos a veces la actitud de saber, oye, ¿encontraste bibliografías? No las encuentro. Mira, yo tengo 7, te puedo dar otras 3, ¿qué te parece? Y hacemos, ¿no? Es decir, saber ayudar en determinados momentos y también saber recibir ayuda de otros. Esa práctica en otras partes es bien desarrollada, en los equipos líderes es bien desarrollada, ¿no? Unos están permanentemente viendo cómo apoyan al otro o cómo lo alientan al otro, así como los graznidos, estar preocupados por lo que hace el otro es ir más allá de mi responsabilidad, porque si yo soy responsable, yo cumplo con mis 3 bibliografías y yo sé que el otro debe cumplir. Pero ¿qué implica ir más allá de mi responsabilidad? Por ejemplo, estar al tanto de si el otro encontró realmente, ¿no? O está repitiendo la bibliografía y en todo caso poder decirle, mire, yo también lo tengo, pero acá hay otras que se pueden ver, etcétera, ¿no? Entonces, esa actitud es la que realmente genera la sinergia y potencia el trabajo del equipo. Y eso es lo que en esta revista famosa de negocios habían visto cuando veían cómo funcionaba un equipo líder frente a un equipo potencial. Y los equipos potenciales eran aquellos que podían ser grupos que, si adecuadamente eran inducidos, se podían convertir en equipos verdaderos. Y los equipos verdaderos ya eran tenían mucho más impacto que los equipos potenciales y que los grupos, o incluso podían convertirse en equipos líderes, que era lo deseable, ¿no? Lo más importante es tener un equipo líder. Un equipo líder es capaz de obtener mejores resultados. Y como ustedes comprenderán, en los negocios, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? En los negocios, el que no está primero sale del mercado, ¿no? A la larga va saliendo del mercado. Bueno, pero hay otros que están acá que tienen un pésimo desempeño, como ustedes podrán ver, que es a lo que ellos le llamaban pseudoequipos. ¿Y qué era un pseudoequipo? Un pseudoequipo era un grupo de personas que no tenía en realidad ninguna meta común y que mutuamente interferían unos con otros, ¿no? Esa clásica actitud de estar siempre opinando mal de lo que hace el compañero, ¿no? De estarlo atacando, de cerrarle la puerta, de esconderle las cosas, de no compartir la bibliografía, por ejemplo. Esa actitud de pseudoequipo lo que genera es un bajo desempeño, ¿no? Del colectivo. Y esto también lo vieron ellos en algunas empresas que naturalmente fracasaban, ¿no? Y habían fracasado porque el comportamiento que tenían al interior era suicida, ¿no? Era un comportamiento que los iba a llevar justamente a obtener malos resultados y por lo tanto la quiebra de la empresa. Así que lo que en esta revista finalmente concluían era la importancia, ¿no?, de constituir equipos verdaderos y hacer que estos equipos verdaderos se vuelvan equipos líderes. Y lo demostraban tanto con el impacto de la performance como la efectividad que se alcanzaba, ¿no?, mayor cuando estábamos hablando de un equipo líder. Ahora bien, si es esto así, acá tenemos algunos ejemplos que para nosotros son conocidos, ¿no? Nosotros tenemos altos desempeños individuales, ¿no? Pero hace como 20 y tantos años no podemos llegar a un mundial, porque justamente una selección de fútbol es un buen ejemplo de trabajo en equipo, ¿no? Y cuando vemos que algunos de nuestros connotados futbolistas, de los más conocidos, ¿no?, son exitosos goleadores en equipos en países europeos, nosotros nos preguntamos por qué cuando vienen acá no juegan de esa misma manera. Porque justamente acá lo que ellos no tienen es el apoyo de los otros, ¿no?, que les sirven adecuadamente en el momento preciso para que ellos puedan desplegar su capacidad, digamos, de tener éxito. En el caso del fútbol es meter goles. Si no metes goles no tienes éxito. Si metes goles es cuando ganas. Y entonces tenemos una selección que no sabe trabajar en equipo, pues justamente. Y ahí no es posible, obviamente, obtener resultados de alto desempeño. Así que este es un buen ejemplo de lo que no es un equipo, ¿no? O sea, se le dice equipo peruano, pero no, efectivamente no lo es. Acá tenemos un grupo de personas
que están reunidas, ¿no es cierto?, en torno a una mesa, y la pregunta acá sería, ¿esto es un equipo o no es un equipo? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Será un equipo o no? En realidad podría serlo como no serlo, ¿no? Si estas personas están trabajando, ¿no?, todas pensando en la misma dirección, ¿no?, y aportando para sinergizar sus aportes, entonces sí es un equipo. Podríamos decir que es un equipo municipal, ¿no es cierto?, un verdadero equipo de trabajo. Pero si en estas personas hay algunos que están empecinados en bloquear las iniciativas de otros, no trabajan en una dirección, sino trabajan a contracorriente, ¿no?, entonces eso no va a ser un equipo, ¿de acuerdo? Podría ser hasta un pseudo equipo incluso, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a un bloqueo permanente y a la inacción, que es lo que ocurre cuando las fuerzas, digamos, de los que están en una dirección y los que están en la otra, se anulan mutuamente. Ahí tienen una parálisis completa, ¿no? Es cuando, vamos a poner, el alcalde, por ejemplo, quiere hacer una cosa, pero los concejales, la mitad de los concejales lo bloquea, y la otra mitad lo apoya, ¿no? Entonces al final no puede ir a ninguna parte, no va ni una parte ni otra, y eso vulnera el desempeño global del municipio, que no puede hacer nada, pues, porque están bloqueándose, mientras que negocian otras cuestiones. Esta tercera foto, este es un grupo quirúrgico, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, la pregunta es, ¿esto será un equipo? ¿Qué creen ustedes? Acá es donde es esencial el trabajo en equipo. Acá ustedes no podrían concebir que la enfermera no le pase los instrumentos al cirujano. No podrían concebir que el anestesiólogo no esté controlando los parámetros, ¿no es cierto? Acá o se trabaja en equipo y el resultado es la buena curación de la persona, o se trabaja mal, o sea, no en equipo, y el paciente se muere. Ese es el resultado. Entonces, este es el ejemplo de un trabajo en equipo. Es así como debiera trabajarse, ¿no? Porque si ustedes se han dado cuenta y analizan en el ejemplo, acá todos tienen un objetivo común. Acá no necesariamente, ¿no? Acá ustedes se habrán dado cuenta que algunos cuidan jugándose las piernas, porque saben que jugar por la selección peruana es un honor, pero saben que si se rompe una pierna, pierden millones de dólares en otra parte. Así que actúan, ¿no es cierto?, simplemente cuidándose, porque eso es incluso lo que alguna vez alguno de los jugadores decía, ¿no? Yo he venido acá, pero yo sé que mis piernas valen mucho más en Europa, ¿no? Mientras que, digamos, acá no es concebible esa actitud. Si eso ocurriera, ¿no?, va a haber un defecto en el proceso completo. Acá es absolutamente necesario el trabajo en equipo. Si acá se quiere lograr resultados, es necesario trabajar en equipo, ciertamente, ¿no es cierto? Y acá, si se quiere llegar al mundial, se tiene que aprender a trabajar en equipo. Si no, no se va a llegar nunca. Y se tiene que lograr esto, ¿no es cierto? Como los gansos, finalmente, ¿no? Es decir, regresar a este ejemplo para entender nuevamente la importancia del trabajo en equipo. Y ustedes se dan cuenta, con el ejemplo del fútbol, de que no se trata de habilidades individuales, ¿no? Yo puedo ser excelente, el mejor goleador del mundo, pero si el resto no me acompaña y no me da pelota en el momento preciso, yo nunca voy a meter un gol. Ahora bien, un pseudo equipo, ¿cuándo es? Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos conversado algo de esto, ¿no? Cuando el grupo no está comprometido a trabajar en equipo ni en mejorar. O sea, no les interesa, cada uno tiene su propio interés, digamos, ¿no? Que puede ser salir temprano, trabajar poco, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada motivación personal. Acá no existe misión, las metas no son claras, no hay buena comunicación entre los integrantes, esto es básico, ¿no? En un pseudo equipo, uno de los elementos centrales es que no existe una buena comunicación. Y cuando no hay buena comunicación hay conflicto. Cuando hay una buena comunicación, cualquier conflicto se puede arreglar a tiempo, pero cuando no hay comunicación, lo más frecuente es que haya malentendidos, disputas, chismes, y eso obviamente genera un pseudo equipo, ¿no? Y finalmente, como resultado, pues el conflicto no se resuelve nunca, y por lo tanto, el desempeño de este grupo de personas es pésimo, ¿no? Es malo. Y no crean que no es una actitud frecuente, ¿no? Pasa mucho en muchos lugares. Un equipo potencial es el equipo que está en aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, cuando existe un reto, existe el deseo de trabajar y mejorar, pero todavía no lo logran concretar.
Sin embargo, existe la aspiración, la gente es, digamos, sensible a eso, es capaz de creer que es posible eso, ¿no? Existen metas y misión, pero no están internalizadas, o sea, la gente no las ha incorporado, digamos, dentro de sus principios, ¿no? Dentro de su forma de ser dentro de una organización, y no hay compromiso con la forma de trabajar y accionar colectivos, ¿no? O sea, no hay una identificación clara de que aquí lo que importa es sacar a la organización, que puede ser el centro, el hospital, adelante, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hacer eso, lo que uno tiene que hacer es internalizar, ¿no? Es decir, hacer parte de su cotidiano, de su diario devenir, entender de que su trabajo en la organización está dirigida a obtener un resultado, digamos, que todos comparten, ¿no? Y todos por lo mismo tienen internalizado esto. Y obviamente el equipo líder, ¿no? El equipo líder es aquel que es capaz de desplegar, ¿no?, sus condiciones de una forma sincrónica, ¿no? Ahí está otro ejemplo, ¿no? Las aves. Bueno, si Henry Ford, que ustedes saben que ha sido uno de los más grandes estrategas de negocios en el automovilismo, no es el creador del modelo T, es el primer hombre que vio o que anheló que los vehículos estuvieran uno a disposición de cada persona, ¿no? Es como el Bill Gates, pero el automovilismo, a principios del siglo XX. Y bueno, Henry Ford hizo una millonada de recursos, y él tenía una frase que era esta, ¿no? Si todos se mueven juntos en la misma dirección, entonces el éxito se encargará de sí mismo, ¿no? O sea, el éxito llegará por sí solo, quiere decir, ¿no? Si somos capaces de orientar nuestro esfuerzo en una única dirección. Bueno, y eso siempre se lo remarcaba a sus empleados, ¿no? Entonces, con todos estos elementos ya tenemos mucha más claridad para poder diferenciar qué es un equipo de lo que es un grupo, ¿no es cierto? Un equipo de un grupo. Entonces, ¿qué es un grupo de trabajo y qué es un equipo líder? ¿Cuál es la diferencia entre estos, no? Obviamente, en el grupo la contribución va a ser nada más que la suma de las partes, ¿de acuerdo? Entonces, en un grupo, tú aportas 3 monografías, tú aportas 3, tú aportas 3, tú aportas 3, tú aportas 3, perfecto. ¿Tú aportas 2 nada más? 2. ¿Tú aportas nada? 0. Sumas eso y ese es el resultado. En cambio, en un equipo líder, la contribución va a ser mayor que la suma de las partes, es decir, va a existir sinergia, porque ciertamente, ¿no?, va a haber algo más que el aporte individual, ¿de acuerdo? Va a haber algo más como resultado. Entonces no van a haber 3, y no van a haber 3 que han sido además compartidas, que han sido revisadas, que han sido resumidas, qué sé yo. Eso va a depender de cómo se organice el equipo para obtener mejor resultado. Acá no hay un gran reto, recuerden ustedes que en un grupo de trabajo no existe un gran reto definido, ¿no? En cambio acá existe un reto común bien definido y una meta bien claramente establecida y compartida por todos. ¿Algo más? En los grupos los miembros se concentran cada cual en su responsabilidad individual. Es decir, ser responsable yo con mi grupo y aportar estrictamente lo que debo hacer en el momento preciso, eso es bueno, pero eso no me lleva más allá. Eso es simplemente comportarme como grupo de trabajo. Pero si yo quiero ser un equipo líder, los miembros tienen un sentido de propiedad sobre las metas que todos fijaron en conjunto y sienten una responsabilidad totalmente compartida. O sea, saben que el resultado depende no solamente de mi aporte individual, sino de la capacidad que yo tenga para poder interactuar buscando apoyar al resto del equipo, ¿no? Y al mismo tiempo buscando recibir apoyo de ellos. Es decir, hay todos esos elementos. No es igual, y se ha visto, hay ejemplos históricos de esto, así que es fundamental entender esa diferencia. Acá solamente hay una comunicación discreta y limitada, porque cada uno se limita o se restringe, ¿no?, a entregar su parte en el momento y nada más. Pero acá existe una comunicación fluida. Los miembros se sienten libres de expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos. Justamente este intangible, este inmaterial de la comunicación es lo que cualitativamente permite una cohesión mayor del equipo, ¿no?, y una motivación mayor hacia el objetivo común. Entonces los equipos líderes se conforman por algo, ¿no?, para obtener un resultado que les interesa a todos. Por ejemplo, ser los mejores, ser digamos, el servicio más de mayor productividad, qué sé yo. Eso depende de la meta que se fije, ¿no? En el grupo de trabajo generalmente hay lo que le llaman el delegado, ¿no?, el líder, que es realmente al que le encargan todo el trabajo.
Él organiza y todo lo demás, pero finalmente él es el que presenta, él es el que da la cara, él es el que hace todo. En los equipos líderes, el liderazgo, como hemos visto en las aves, ¿no?, es compartido. Digamos, en determinados momentos otro asume un tiempo la responsabilidad porque se considera de que en ese momento de repente es la persona que tiene o más tiempo o está más habilitada para hacerlo. Acá el líder siempre es el que decide, ¿no?, aunque no le hagan caso, pero él decide. Acá las decisiones se toman por consenso. Es decir, como todos se respetan y como todos tienen una comunicación adecuada, entonces colectivamente deciden respecto a lo que van a hacer, ¿no? Aquí existe un nivel medio de compromiso y sentido de pertenencia. Es decir, un nivel medio de compromiso significa de que, bueno, pues no. Y como pertenencia entendemos qué tan identificados se sienten con el grupo, qué tan orgullosos se sienten de pertenecer al grupo, a ese grupo. Acá, en cambio, existe un compromiso elevado y todos tienen un alto sentido de pertenencia. Es decir, se sienten emocionados, se sienten orgullosos de estar en ese grupo. Que obviamente por lo mismo no es un grupo, sino es un equipo ya, ¿no? Se sienten, digamos, cohesionados y tienen un alto sentido de pertenencia. Bien, entonces, el otro elemento importante es que los equipos tienen que explotar, deben aprender a explotar, dice, el potencial de muchas mentes para obtener resultados que superan el resultado de una mente sola. Esta es una configuración de un equipo de alta competencia de remo, ¿no es cierto? Remo olímpico. Y es bien interesante cuando se analiza esto, uno podría decir que se sientan en cualquier posición. No se sientan en cualquier posición. Se sientan en función, digamos, de la capacidad que tienen para desempeñar en la ubicación que ellos estén. Es algo así como que hay un delantero, hay un defensor, exactamente igual. Cada uno tiene su posición. Uno dirá, pero si todos reman igual. No reman igual tampoco. Reman con diferencia de segundos. La posición del remo va a variar en función. Cada uno tiene una sincronía distinta. Y eso lo hacen exactamente porque las normas de la competencia indican que solamente trabajando, que en ese orden, digamos, milimétrico, ¿no?, ellos pueden obtener un mayor desempeño. Lo cual significa llegar a la meta más rápido y por lo tanto ganar la medalla, ¿no? Entonces, esto o se trabaja en equipo o no se logra algo, ¿no? Si alguien dejara de remar o si alguien remara en contra del resto, entonces no se obtendría el resultado que se requiere. Senge, que habíamos visto ayer, ¿no?, el autor de La Quinta Disciplina, que es uno de los libros más conocidos de los últimos 15 años, digamos, en la gerencia, porque justamente ve la dimensión psicológica del comportamiento de los humanos en las organizaciones. Senge dice que es importante, ¿no?, entender de que debe haber un aprendizaje en equipo o de equipo, que él lo define como el proceso de alinearse, ¿no? Ya entenderán ustedes qué significa alinearse, ¿no? Aprender a ir en la misma línea, en la misma dirección, y desarrollar la capacidad de un equipo para crear resultados, los resultados que sus miembros realmente desean, ¿no? Entonces, la alineación tiene un componente. Yo me puedo alinear, digamos, en favor de la voluntad del otro, pero lo realmente importante es que yo me alinee y que todos nos alineemos en función de una expectativa que todos entendamos como común, ¿no?, que todos valoremos como significativa. Eso es lo más importante para poder lograr un equipo, ¿no? A veces ni siquiera se explora, a veces un grupo ni siquiera decide si es que tienen una meta o no tienen una meta común. Bien, entonces una dimensión crítica para lograr el trabajo en equipo, cuando estamos respondiéndonos si es siempre importante esto, porque es desarrollar un ímpetu cooperativo, ¿no? Lo que se tiene que desarrollar, ¿no?, es el ímpetu cooperativo, donde cada miembro es, como hemos dicho, autorresponsable, pero al mismo tiempo corresponsable de lo que hacen los otros miembros. Un equipo alienta a sus integrantes y un equipo, digamos, supone actitudes y conocimientos individuales como una disciplina colectiva. Y entonces van a obtener realmente el resultado que hemos visto. Así que, con el ejemplo de las aves y lo que hemos recorrido respecto a lo que son conceptos de trabajo en equipo, la pregunta es, y una vez que tenemos estos y hemos logrado, digamos, efectivamente los resultados,
Hay un ejemplo histórico, ¿no?, que es que no es todo esto lo único, ¿no? Por eso nos poníamos una pregunta, y entonces ya nada puede fallar si hemos logrado en esto. Y hay un concepto inglés, ¿no?, que se traduciría como pensamiento de grupo, y les cuento un poco la historia brevemente, ¿no? Este es el Pentágono norteamericano, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que esa es la sede del sistema de inteligencia militar, ¿no?, de los Estados Unidos, que es la potencia bélica más importante del mundo, o sea que no es cualquier cosa. Pero cuando se analizaron los múltiples casos en los cuales el Pentágono había, digamos, intervenido, se encontró, ¿no?, de que grupos líderes de militares de la más alta jerarquía, o sea, los principales estrategas militares norteamericanos, que eran además grandes en sí mismos, ¿no?, pese a que eran los mejores, no eran efectivos cuando tomaban decisiones en casos de seguridad del Estado. Y obviamente una nación como Estados Unidos, la seguridad del Estado no solamente es seguridad interna, ¿no? Hay, digamos, agentes externos que tienen intereses en vulnerar sus condiciones, digamos, ¿no?, de equilibrio estratégico. En el caso del terrorismo, en el caso de la Guerra Fría, ¿no?, los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas. O sea, había una serie de cosas por la que cualquier, digamos, país hegemónico, dominante o imperio, como quiera llamarse, tiene que cuidarse, digamos, no solamente al interno, sino también al exterior. Y obviamente habían llegado a la conclusión de que algo pasaba cuando los más altos militares, los más grandes estrategas que tenían, ¿no?, pese a ser los mejores, no resultaban efectivos para tomar decisiones en casos de seguridad del Estado. Se empezaron a preguntar por qué era esto, ¿no? Sí, que se supone que eran, digamos, la sabiduría militar de los Estados Unidos. Y encontraron que el problema es lo que se llamaba pensamiento de grupo. Ustedes se podrán colegir rápidamente que esto significaba que estos militares de alta graduación eran pues todos militares, y lo único que habían hecho toda su vida era ser militares, ¿no? Y por lo tanto tenían el mismo pensamiento, todos pensaban exactamente igual. Podían tener diferencias en relación con la estrategia más adecuada, pero finalmente todos pensaban como militares. Y eso generaba lo que en la gerencia se llama pensamiento de grupo. Pensamiento de grupo es un defecto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no nos permite advertir de que hay otras perspectivas que pueden enriquecer, ¿no?, nuestra decisión, nuestra toma de decisiones. ¿Por qué sucedía el pensamiento de grupo, no? Porque todos pensaban dentro de un mismo estilo y dentro de una misma forma de actuar. Es decir, siendo militares, su formación militar les había hecho a todos pensar de la misma manera. Y no era posible que alguno de ellos pensara, digamos, como antropólogo, o que otro pensara como psicólogo, o que otro pensara como médico, digamos, ¿no? Entonces, seguramente un antropólogo que conoce el Islam puede entender mejor la racionalidad, digamos, cultural de un musulmán que en el caso de un militar, ¿no es cierto? Para un militar lo único que ve es que el otro es un adversario, pero nada más que eso. Para hacer un poco, digamos, drástica la comparación, ¿no?, aunque no sea, digamos, justa necesariamente con los militares, pero en el fondo es como decir que el médico pueda tener la capacidad de pensar, digamos, como un religioso. No ha sido formado para eso y no sabe hacerlo. Pero ciertamente sobre determinado problema sería interesante que se junten la perspectiva, vamos a poner, del médico, del antropólogo, del psicólogo, incluso del religioso, para poder enriquecer, digamos, ¿no?, la discusión de un problema determinado. Entonces, el pensamiento de grupo se genera cuando hay una unidimensionalidad en la toma de decisiones, y que es el resultado de que todos los integrantes en la toma de decisión tengan la misma forma de pensar, o la misma formación, si ustedes quieren entenderlo de esa manera. Bueno, para evitarlo, lo que hay que hacer es muy sencillo, ¿no?, y al mismo tiempo difícil: incluir personas con visiones diferentes, involucrándolas a estas, ¿no?, y teniendo un sentido autocrítico también, es decir, siendo capaz de recibir aportes desde otras perspectivas, ¿no? Bien.
Entonces, los equipos efectivos superan esa actitud, digamos, unidimensional en la toma de decisiones, porque comparten una misión y visión, porque crean un clima de confianza, porque tienen una comunicación abierta y honesta. Hemos dicho que la comunicación es una dimensión central, ¿no? Hay alto sentido de pertenencia, valoran la diversidad, es decir, un equipo sabe juntar diferentes perspectivas. Un equipo no quiere decir que todos piensen igualito, ¿ah? Es más importante aún que cada uno tenga una forma distinta de pensar, pero que todos sean capaces de orientar, ¿no?, hacia el logro de un mismo objetivo. Hay que tener capacidad y creatividad, buscando ciertamente arriesgar, solamente arriesgando se gana, como se dice. Capacidad de autorregularse, o sea, de fijarse normas, consenso en la toma de decisiones y compartir el liderazgo, ¿no? Hemos examinado, en resumen, digamos, elementos de un equipo. Y finalmente, entonces, un equipo verdadero va a ser no solamente el equipo que tiene un número de personas, sino que éstas tengan además habilidades que sean complementarias, ¿no? Respecto a nuestra primera definición de equipo, le hemos aumentado esto, ¿no? Un número pequeño de personas, pero con habilidades complementarias, lo cual quiere decir de que las capacidades que tiene uno, ¿no?, sean complementadas por las que tiene otros. Y esa forma realmente se genera un equipo, digamos, de mayor potencialidad, ¿no? Esto es lo que nos permite evitar el pensamiento de grupo, ¿no? Y obviamente que estén comprometidas con una causa común, que tengan metas definidas y que tengan una forma de trabajar y actuar por la cual se sienten mutuamente responsables. ¿Cierto? Entonces, esto es, digamos, lo que diferencia a un equipo de un grupo en esencia, y para que este sea un verdadero equipo, es muy importante a todo lo demás, que es más o menos de sentido común, incrementar que las habilidades sean complementarias. O sea, si yo tengo un grupo, digamos, donde busco enriquecerme, lo importante es que yo vea a alguien que tenga algo que aportar que yo no tenga, por ejemplo. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, no sé inglés, este sabe inglés, este es una habilidad complementaria. Él sabe francés, él tiene una actividad complementaria, ¿no? Él sabe investigar, él tiene una capacidad complementaria que de repente yo no tengo. Bien, entonces eso va a ser el equipo. Igual, los equipos efectivos comparten visión, bueno, esto lo hemos visto acá adelante, ¿no? Y acá terminamos con esto. Esta es la primera parte de la sesión, que es trabajo en equipo. Tenemos ahora una segunda parte. Vamos a hacer un stop.